¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a- a tener esta clase recuperatoria de la clase en comisión, de la comisión número 3, la de los sábados. Eh, Vamos a retomar en un punto en donde habíamos quedado en la clase presencial, que es la unidad número 6, la relativa a los derechos personalísimos. Nosotros ya hemos hablado en comisión de toda la primera parte. Yo les he explicado ahí la importancia central que tienen los derechos personalísimos en el nuevo código, de cómo a su vez, a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y a raíz de los distintos tratados internacionales de derechos humanos que van surgiendo, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, o la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, mucho más adelante, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer, luego, tratado de derechos humanos del siglo XXI, ¿no? Como esos distintos tratados de derechos humanos, todos los que acabo de mencionar tienen jerarquía constitucional, eh, impactan, ¿no? en el derecho privado, ¿no? En particular en la legislación, digamos, infraconstitucional, ya sea a través del Código Civil y Comercial de la Nación, como lo tenemos actualmente sancionado en vigencia del año 2015, en donde tenemos un capítulo especial con normas orgánicas sobre los derechos personalísimos. Eso no estaba en el anterior código, no había una ley ni una parte del código en donde se tratara de manera orgánica y más o menos sistemática los derechos personalísimos. Eso es una novedad del código. Había sí algunas normas sueltas vinculadas a algún derecho personalísimo en particular, como por ejemplo el derecho a la privacidad y a la intimidad, donde el Código Civil de Vélez, con la reforma de la ley 17711, prohibía las intromisiones arbitrarias. Esto eh, eh, eran normas sueltas del código, pero no había, como lo tenemos hoy en el capítulo tercero del título primero, persona humana, del libro primero relativo a la parte general del código. No había un tratamiento general como hoy lo tenemos, ¿no? Todo esto ya lo hemos mencionado. Yo voy a avanzar con el tratamiento de algunos derechos personalísimos en particular. Ustedes tienen la guía PowerPoint que hemos compartido, donde yo aquí la estoy compartiendo, y donde vamos a arrancar con el derecho a la intimidad. Eh, a ver si puedo, déjenme un segundo, vista previa. Bueno, eh, bien. En el derecho a la intimidad, eh, o a la privacidad, también denominado así, ustedes los tienen mencionado, enumerado en el artículo 52, ¿sí? Que enumera las distintas formas de afectación de la dignidad de la persona humana. Recuerden que la dignidad eh, es el centro a partir del cual, ¿no? La dignidad de la persona humana, es decir, que cada persona humana sea valorable en sí misma, tenga un valor en sí mismo, independientemente y al margen de su condición social, de su nacionalidad, del sexo, del género, ¿sí? Etcétera. Cada persona humana tiene un valor en sí misma y no puede ser instrumentalizada, ¿no? Esta es la idea general de la dignidad. Esa idea central de la dignidad es el eje a partir del cual se construyen
tanto la teoría de los derechos humanos como la del reconocimiento de los derechos personalísimos, ¿no? Y ya el artículo 51 y 52, el 51 que habla de la inviolabilidad de la persona humana y el 52 que habla de las distintas formas de afectar la dignidad humana, menciona ahí en una enumeración que no es taxativa, no es cerrada, ¿no? Que la persona humana lesionada y comienza a enumerar una serie de derechos personalísimos, ¿no? En su intimidad personal o familiar, dice, en su honra o reputación, en su imagen o identidad, o que de cualquier otro modo resulte menoscabada en su dignidad personal, ¿no? Es una manera abierta de decir que no hay tipologías cerradas, digamos, para entender de qué manera se puede afectar la dignidad de una persona, porque la realidad social es cambiante y pueden surgir nuevas categorías, digamos, de derechos subjetivos, pero ya comienza enumerando uno que es el que estamos tratando ahora, que es el derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad este, personal o familiar. Este derecho en particular, eh, si bien obviamente está actualmente expresamente reconocido como derecho subjetivo personalísimo en el Código Civil y Comercial, ya estaba desde los primeros tiempos, ¿no? Desde la Constitución Nacional originaria de 1853, mencionada de alguna manera en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Cuando ese artículo, que es uno de los más lindos de la Constitución por la forma en que está redactada, hace referencia a aquello de que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan la moral, el orden público, ni perjudiquen a un tercero, están exenta de la autoridad de los magistrados, es decir, no puede ser motivo de intervención estatal ni judicial, ni de injerencias de terceros, ¿no? Están solo reservadas a Dios, dice la Constitución Nacional en su artículo 19. Ese artículo 19 consagra, entre otras cosas, porque también se desprenden varios principios constitucionales de ese artículo, pero consagra esta esfera, ¿no? De reserva, ¿no? Esta esfera de autonomía, esta esfera de privacidad de la persona, ¿no? Esta zona central de la personalidad en donde básicamente el derecho subjetivo va a consistir en la facultad de excluir, ¿no? Cualquier tipo de injerencia, ya sea de un tercero o ya sea de un particular o ya sea del mismo Estado, ¿no? Es decir, es una zona reservada al individuo. Esa es la zona de reserva y de privacidad que está garantizando el artículo 19 de la Constitución Nacional, que está mencionado en el artículo 52 y ya vamos a ver en otro artículo más del Código. Y es una zona autoconfigurada. Van a ver ustedes que habla la doctrina de una zona autoconfigurada en la medida en que, por supuesto, depende de las decisiones, de mi propia conducta, de cómo yo me vaya exponiendo o no, ¿no? Que vaya exponiendo o no ciertas zonas de mi reserva al público. Y recuerden, como todos los derechos personalísimos, siempre son esencialmente revocables, ¿no? Yo les mencionaba el ejemplo de que una forma de disponer, ¿no? De la disponibilidad de un derecho personalísimo como el derecho a la intimidad o a la privacidad es, por ejemplo, someterse, ¿no? a Gran Hermano, ¿no? A un producto televisivo en donde yo voy a estar las 24 horas filmado y mi privacidad es prácticamente nula. Ahora, ese consentimiento que yo puedo llegar a prestar, en donde yo de manera autoconfigurada expuse mi vida privada y presté mi consentimiento para ello, primero que obviamente tiene límites, que ya lo hemos visto, como toda la disponibilidad de los derechos personalísimos, que son la ley,
la moral y las buenas costumbres, pero que además ese consentimiento es esencialmente revocable. Yo en cualquier momento puedo dar marcha atrás, ¿no? En ese consentimiento que he prestado para exponer mi vida privada o mi vida íntima, ¿no? Acá tienen una enumeración de cuáles serían, ¿no?, esos ámbitos tutelados de la vida íntima, familiar o personal, ¿no? Y estamos hablando de actos de la vida privada, la salud de la persona, el embarazo, sus relaciones afectivas, sus sentimientos religiosos, el secreto de la correspondencia y de los papeles privados que se extienden a todo tipo de comunicaciones que podamos tener hoy en día, ¿no? A mi mensajería de WhatsApp, a mi correo electrónico, etcétera. La privacidad del domicilio, el derecho a la imagen, y ya vamos a ver que el derecho a la imagen forma parte de la intimidad de una persona, pero a su vez ha ido adquiriendo autonomía propia, de modo tal que puede verse afectado el derecho a la imagen de una persona, aunque no se afecte su intimidad, ¿no? Porque es un derecho autónomo que tiene una categoría autónoma. Muchas veces sí, la exposición de la imagen de una persona puede afectar su intimidad y su privacidad, pero no necesariamente tiene que llegarse a ese punto para verse afectado una persona en su derecho a la imagen, ¿no? El derecho al secreto profesional. Bueno, esto es toda una enumeración de cuáles serían, una enumeración, por supuesto, no cerrada, no taxativa, de las cuestiones que serían propias del derecho a la imagen, ¿no? Perdón, del derecho a la intimidad. No, no necesariamente cuando hablamos de derecho a la intimidad o a la privacidad estamos hablando de lo que ocurre adentro del hogar, ¿sí? Porque por más que yo esté fuera de mi hogar, tengo derecho a que se me respeten mis acciones privadas, eh, por ejemplo, como hemos dicho, en el ámbito de las relaciones laborales o profesionales, que pueden no estar adentro del hogar y sin embargo forman parte de la intimidad de una persona. Entonces no hay que confundir la idea de intimidad familiar con la idea de las puertas del domicilio para adentro, ¿no? No necesariamente. Un artículo más del 52 en el que ya concretamente regula de manera mucho más explícita la protección de la vida privada, o el derecho a la intimidad y a la privacidad, es uno que está en el libro tercero, cuando habla de los derechos personales, ¿no? Del régimen de la responsabilidad civil frente al daño causado o de inminente provocación de un daño, ¿no? Lo que se llama la función resarcitoria y la función preventiva del daño en el sistema de la responsabilidad civil. Encontramos este artículo que es el 1770, que fíjense que comienza diciendo: el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena, y luego enumera una serie de acciones posibles, ¿no? No taxativas, no cerradas, sobre formas o modalidades, ¿no?, de conductas de entrometerse en la vida ajena, ¿no? Publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otro en sus costumbres, en sus sentimientos, o lo perturba de cualquier modo en su intimidad, ¿no? Esa es la acción que está castigada, que no es solamente esto, sino aquel que de cualquier manera se entromete en la vida ajena. Y luego viene qué es lo que puede disparar, ¿no? Cuáles son los modos o medios de protección que tiene a su alcance la persona lesionada en este derecho subjetivo extrapatrimonial, que nosotros ya lo hemos visto también en el artículo 52 cuando hemos mencionado los modos de protección, que es la función reparatoria y la función preventiva, ¿no? Es decir, debe ser obligado a cesar en tales actividades si antes no cesaron. Esto es lo que se considera como función preventiva del daño, que si bien el daño ya comenzó, lo que se busca es evitar el agravamiento del daño.
¿no? Por eso se habla de función preventiva, ¿m? Para prevenir un daño que puede ser inminente o para prevenir el agravamiento de un daño que ya comenzó. Y a pagar una indemnización, acá está la función resarcitoria, ¿no? Una indemnización en dinero que deberá fijar el juez de acuerdo con las circunstancias del caso, ¿no? Además, a pedido del agraviado puede ordenarse la publicación de la sentencia. Esto es muy común en la mayoría de los derechos personalísimos, cuando se ha visto afectada la vida privada o, por ejemplo, el honor de una persona, eh, de la posibilidad de alguna manera, dentro de las funciones reparatorias, de que se publique una sentencia a pedido del agraviado, ¿no? Si no quiere hacerlo, no lo hará, pero a pedido del agraviado se puede publicar la sentencia que ordena, ya sea el cese, ¿no? De las conductas, de intromisión en la vida ajena, o la que fijan un resarcimiento del daño, ¿no? La protección de la vida privada incluye, este, incluye además a la de las personalidades públicas. Eh, esto, Esto es así, y un caso paradigmático que ustedes seguramente ya lo vieron por ahí en Derecho Constitucional es el caso de Ponseti de Balbín, ¿no? Que Ponseti de Balbín era un tradicional dirigente político, ¿no? Eh, que en tiempos de, de la vuelta de la democracia, estuvo agonizando en un sanatorio, ¿no? Y fue la revista Gente en ese momento, dedicada al sensacionalismo, al amarillismo, le sacó una foto, ¿no? Una fotografía, estando él en terapia intensiva, y publicó esa foto diciendo, Balbín agoniza. En ese fallo que llegó a la Corte Suprema, la Corte eh, sostuvo que eso había consistido en una conducta de intromisión en la vida ajena. Claro, no, se trataba de un caso en donde estaban en juego dos derechos constitucionales. Por un lado, el de la libertad de expresión, ¿no? El de la libertad de prensa, como lo llama la Constitución Nacional, y en segundo lugar, el derecho a la privacidad de Balbín, ¿no? Lo que concluyó la Corte ahí en ese caso, que ustedes lo analizarán más en detalle en derecho constitucional, es que ese derecho a la libertad de prensa por parte del medio periodístico había excedido lo que se consideraba un ejercicio regular del derecho, ¿no? Había trasvasado los límites, afectando arbitrariamente la vida privada de Ponseti de Balbín, por cuanto no había ninguna necesidad, ¿no? En ese berretín por publicar la noticia, de exponer la salud, ¿no? La integridad del señor Balbín, que estaba agonizando en el sanatorio, en terapia intensiva, y que al poco tiempo incluso falleció. Eh, Bien, esto tenemos en cuanto al derecho a la intimidad. El derecho a la imagen, yo he dicho que nace, como, como parte integrante del derecho a la privacidad, y que después se independiza, ¿m? Se autonomiza. Y hoy lo tenemos regulado. En su momento estaba regulado, y sigue estando regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley 11.723, pero desde un costado, digamos, cuando se utiliza una imagen para fines comerciales, si se quiere. Acá en el código, en el artículo 53, que en general reproduce las soluciones que da esa ley 11.723, pero tiene una protección más integral. Cualquiera sea el uso que se haga de la imagen de una persona. Fíjense que la regla
establece que para captar o reproducir, ¿no? Fíjense las acciones que están previstas, captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. Eh, Después vienen una serie de excepciones que ya la vamos a analizar, y lo que está protegiendo aquí el ordenamiento jurídico es un derecho personalísimo autónomo, ¿m? Que es la manifestación exterior, ¿no? De una persona, ¿no? La imagen, eh, este, y que incluye además su voz, ¿no? Que es otra también manifestación externa de la personalidad física. Es un derecho personalísimo autónomo, no es necesario para buscar protección de este derecho que se haya afectado además la intimidad o el honor, sino simplemente que alguien haya captado o reproducido, reproducido o simplemente captado. Captado es, por ejemplo, esto que está muy en boga hoy en día de sacar fotos todo el tiempo con el celular, ¿no? Captar es sacar una foto con el celular, eso es captar. Bueno, para captar la imagen de una persona yo requiero su consentimiento. ¿M? Esa es la antijuridicidad. ¿Qué significa antijuridicidad? La conducta contraria a derechos si no se ha obtenido el consentimiento, ¿no? Acción de captar o acción de reproducir. Y fíjense que a continuación establece tres excepciones. Excepciones en el sentido de que no es necesario el consentimiento, se puede hacer aún inclusive en contra del consentimiento de la persona, ¿no? Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, como acabamos de ver, excepto en los siguientes casos. Y acá están los tres casos que están redactados de forma bastante clara y sencilla por parte del código, ¿no? Que la persona participe en actos públicos, ¿no? Supongamos que está en una marcha, en una movilización, y bueno, en ese contexto se le saca se le saca una fotografía o es filmada, ¿no? Con fines de informar sobre ese acto público, no se requiere el consentimiento. En la segunda excepción abarca aquella que, en donde existe un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, ¿no? Este, por ejemplo, se saca una fotografía en un acto escolar, ¿sí? O en un evento cultural, de algún espectáculo público, en donde salga la imagen de una persona. Bueno, obviamente que tampoco en ese caso será necesario pedirle el consentimiento. Cuando habla de interés científico, puede ser, por ejemplo, a los fines de alguna revista académica que se publique la imagen de una persona, eh, o la piel, ¿no? De la cara de una persona para dar cuenta de algún tratamiento, de alguna enfermedad. Bueno, ¿qué significa tomar las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario? Bueno, no mostrar los ojos de la persona, no mostrar sus partes principales, digamos, ¿no? Que puedan identificarla y de esa manera evitarse el daño innecesario de exponerla públicamente, ¿no? Y la tercera excepción es que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general, ¿no? Ejercicio regular. Lo contrario a un ejercicio regular sería un ejercicio abusivo del derecho de informar en donde se ha traspasado los límites, como el caso de Balbín, ¿no? Donde se le sacó una foto estando él en terapia intensiva y agonizando. Claramente eso no es un ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general, ¿no? Eh, em, eso está claro. Estas son las tres excepciones que la ley marca con relación
al derecho a la imagen y que no requieren el consentimiento del titular de la imagen, ¿no? Después encontrarán ustedes personas fallecidas. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Quiénes prestan su consentimiento? Porque todavía persiste no el derecho personalísimo en sí, porque la persona ya ha fallecido, digamos, ¿no? Pero sí cierto deber de respeto, por si de alguna manera, para los deudos, ¿no? Para los herederos. Y acá dice que pueden prestar el consentimiento sus herederos o designados por el causante en una disposición de última voluntad, o sea, en un testamento. Finalmente, la última parte del artículo dice que pasados 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. ¿Mm? La reproducción no ofensiva es libre. O sea, yo hoy puedo, por ejemplo, publicar libremente fotos de, qué sé yo, Jorge Luis Borges, sin ningún problema, sin pedirle autorización a nadie, porque ya han pasado más de 20 años desde su muerte, siempre y cuando la reproducción que yo haga de esas imágenes no sea ofensiva. Bien, hasta ahí llegamos con el derecho a la imagen. Ahora lo que vamos a pasar es al derecho a la integridad física. Déjenme un segundo que voy a compartir. Ahí está. Recuerden que estos PowerPoint ya lo tienen subido en el aula virtual, eh, y lo pueden utilizar, como yo le he dicho, como una guía, es una guía, ¿no? De orientación, solamente eso. Ustedes tienen otros derechos personalísimos en el programa que lo tienen que estudiar y están en la bibliografía. Nosotros, por cuestiones de tiempo, no llegamos a mencionarlo. Bien, el derecho a la integridad física es otro importantísimo derecho personalísimo, que comprende fundamentalmente dos aspectos, ¿sí? Por un lado, tiene que ver con aquello de que la integridad física y psíquica de una persona tiene que ser respetada, y quien sufre un daño no justificado, por ejemplo, alguien me atropella en la calle y eso me provoca, no sé, una fractura de pierna, eso es un daño a la integridad física. Yo, como víctima, como damnificado, tengo derecho a la reparación plena del daño causado, pero este aspecto, ¿no? Si se quiere, de la función resarcitoria de la responsabilidad civil, ustedes la van a ver en otra asignatura, ¿no? En una asignatura que se llama Derecho de las Obligaciones, donde van a ver entre las distintas fuentes de las obligaciones los hechos ilícitos y todo el sistema de la responsabilidad civil. Bien, el otro aspecto donde acá sí tenemos reglas concretamente establecidas que ustedes tienen que verlas y estudiarlas dentro del capítulo de los derechos personalísimos, ¿no? Que están desde el artículo 51 en adelante hasta el 61, tiene que ver con los actos de disposición sobre el propio, ¿no? Acá hay también límites sobre la disposición del propio cuerpo, hay límites claramente establecidos en el artículo 56. Hay normas sobre, en materia de tratamientos médicos, sobre trasplante de órganos, sobre actos peligrosos sobre el propio cuerpo. Bueno, este aspecto es el que vamos a ver algunas cuestiones aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, y acá, digamos, volvemos unas páginas atrás y nos vamos al título preliminar, ¿no? Recuerden que en el título preliminar el código establece ciertas normas generales del sistema, como el principio de buena fe, el principio de
prohibición de abuso del derecho, ¿no? Y en su última parte, en su último capítulo del título preliminar, habla sobre derechos y bienes, ¿no? Habla sobre derechos y bienes, dejando claro que hay bienes que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, no todo es patrimonial, no todos los derechos recaen sobre el patrimonio de una persona. Y fíjense lo que dice el artículo 17: derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. ¿Bien? Este es el principio que también aplica en general a todos los derechos personalísimos de la llamada disponibilidad relativa, ¿no? O también algunos lo llaman indisponibilidad genérica. Pues estaría mejor decir disponibilidad relativa en el sentido de que es posible hacer actos de disposición siempre y cuando no se afecte los límites establecidos por la ley, la moral y las buenas costumbres, ¿no? Y en materia, esto en general para los derechos personalísimos, y en materia particular de la disposición del propio cuerpo, tenemos una regla muy específica, que es la del 56, que dice, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, es decir, intervenciones médicas, y excepcionalmente de otra persona. O sea, en beneficio de la salud. ¿Cuándo puede haber una disposición del propio cuerpo que implique una disminución, ¿no? Permanente, cuando sea en beneficio o de mi salud, ¿no? Y excepcionalmente cuando así lo autorice y bajo las condiciones que así lo autoriza la ley de ablación de órganos, que es la ley Justina, para beneficios de terceros, de otra persona, que están vinculados en relación en relación de parentesco, ¿no? Esto lo establece claramente la ley de trasplante de órganos. Hay partes renovables del cuerpo digamos, uno tiene otro grado mayor de disponibilidad, ¿no? Como la sangre, el cabello, las células de médula ósea, que también tienen sus propias regulaciones especiales, ¿no? Tampoco que se puede donar sangre de cualquier manera, bajo cualquier condiciones, y tampoco puede ser objeto, como lo dice el artículo 17, de, de contratos patrimoniales, ¿no? De contratos, ¿no? Todos los contratos tienen carácter patrimonial. No puede ser objeto de apreciación económica las disposiciones yo no puedo ir a donar a cambio del pago de una retribución, ¿m? Porque el artículo 17 claramente habla de que la disponibilidad no puede tener un valor comercial, solamente puede tener un valor afectivo, humanitario, ¿no? De solidaridad, etcétera, y bajo determinadas condiciones. Por eso fíjense que hasta las partes renovables del cuerpo están sometidas a límites que establecen las reglas especiales, ¿no? Y un artículo también muy particular sobre este tema, sobre la disposición o disponibilidad del propio cuerpo, es el del 54, que habla de actos peligrosos. Fíjense que establece que no es exigible el cumplimiento de contratos que tengan por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias, ¿no? Es decir,
La regla general es que no son exigibles por vía de contrato la realización de actos peligrosos para la integridad física de una persona, salvo que sean propios de la actividad habitual. ¿M? Por ejemplo, si yo soy boxeador, ¿no? Ahí sí puede ser exigible el cumplimiento de un contrato, ¿no? Si yo soy un boxeador profesional y me he comprometido para determinada pelea, si yo no me presento, eso acarreará una cuestión de incumplimiento contractual. Eh, si yo soy minero, bueno, siempre y cuando se cumplan y se adopten las medidas de prevención y de seguridad adecuadas, que eso están establecidas reglamentariamente, porque un minero que es expuesto a situaciones de peligro sin medidas de seguridad también tendría un argumento para no cumplir ese contrato, en la medida en que no se cumplan las medidas de seguridad. Pero tengamos en cuenta que esto es excepción dentro de la regla general de que no son exigibles los contratos que tienen por objeto la realización de actos peligrosos para la vida. Bien, un tema también muy interesante que abarca la cuestión de la integridad física de una persona tiene que ver con los tratamientos médicos, ¿no? Yo les he mencionado, y ustedes lo ven en la parte de bioética, que está muy bien desarrollado en el libro de Chapero y Palmero, eh, la cuestión de las problemáticas relacionadas con la bioética, ¿no? Y que uno de los antecedentes más notables de la bioética tiene que ver con el Código de Nuremberg, que es una especie de manifiesto que se elaboró en el contexto de los juicios de Nuremberg, juicios que, digamos, fueron muchos juicios, entre una saga de juicios a distintos jerarcas y, y criminales del nazismo alemán, entre ellos un grupo de médicos, ¿no? Que fueron enjuiciados y condenados por someter a tratos médicos, a tratamientos médicos inhumanos y letales a personas en el contexto del nazismo, y ahí se elaboró algo llamado Código de Nuremberg, donde establece ciertas reglas básicas en relación a la bioética, ¿no? A códigos de ética que tiene que tener un médico con relación a sus pacientes, ¿no? Esto ha tenido después impacto en las legislaciones de todos los países. Ha habido otra declaración internacional, la declaración del Helsinki, donde también se bajó línea sobre todo esto. Hoy esto es derecho positivo en nuestro país, ¿no? Hoy, inclusive desde la ley de pacientes del año 2009, se habla del consentimiento informado, ¿no? Como un presupuesto ineludible para una intervención médica, ¿no? ¿Qué se entiende por consentimiento informado? Fíjense, el artículo 5 de la Ley de los Derechos del Paciente dice que es la declaración de voluntad, ¿no? Suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, si es menor de edad, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada, ¿no? Esto es lo que dice el artículo 59 ahora del Código Civil y Comercial de la Nación, donde le da un contenido claro a- al consentimiento informado, ¿no? Es decir, esa información clara, precisa y adecuada tiene todo un contenido respecto al estado de salud, al procedimiento propuesto, a los beneficios esperados del procedimiento, a los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles. Es decir, después de que el médico informa todas estas cuestiones, un paciente declara si presta su consentimiento para tal o cual práctica, ¿no?
Em, Ahora, el inciso G, ¿no? De ese artículo, del artículo 59, habla de algo que ha incorporado posteriormente eh, eh, una ley en la Argentina llamada de muerte digna, o también llamada eutanasia voluntaria pasiva, ¿no? Esto lo tienen muy bien explicado en los textos: qué es eutanasia voluntaria, qué es eutanasia involuntaria, qué es eutanasia voluntaria pasiva, qué es eutanasia voluntaria activa. Lo que acá está habilitando el artículo 59, inciso G del código, que ustedes lo van a leer, lo van a estudiar bien, es lo que se llama la muerte digna o eutanasia voluntaria pasiva, que es el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, procedimientos de hidratación, de alimentación, de reanimación artificial, el retiro de medidas de soporte vital, cuando una persona padece de una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentra en estado terminal, ¿no? Etcétera, y en donde las perspectivas de mejoría, ¿no? No son proporcionales con esa invasión en su cuerpo que está recibiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama eutanasia voluntaria pasiva? Porque yo decido morir dignamente, ¿no? Yo decido, es voluntaria, morir dignamente, pero rechazando los tratamientos, rechazando los soportes, rechazando, ¿sí? No a través de una inyección que me lleva a la muerte, como sí está regulado en otros países, inclusive hace poco se aprobó en Uruguay, ¿no? Lo que se llama la eutanasia voluntaria activa. Es decir, yo decido morir y se me inyecta una vacuna con una droga que me provoca la muerte, ¿no? Esto está regulado en otros países, en algunos países de Europa, en Uruguay está regulado hace poco, y es una posibilidad y es una discusión que se va a dar inclusive en algún momento aquí en la Argentina, ¿no? Que por supuesto, bajo determinadas condiciones y bajo determinados requisitos sumamente rigurosos, se habilita que una persona decida terminar con su vida. Eso es lo que sería una eutanasia voluntaria activa, que aquí en la Argentina está prohibida, ¿no? Es el caso de la película eh, Million Dollar Baby, no sé si alguno de ustedes la ha visto, ¿no? Una gran película de Clint Eastwood, en donde ella le pide a su amigo, a su maestro, a su mentor, ella está cuadraplégica y le pide que le termine con su vida. Bueno, eso sería un caso de eutanasia voluntaria activa, pero además provocada en este caso por un tercero que, si se diera, ¿no es cierto? En la Argentina esto sería calificado como un homicidio, digamos, ¿no? Más allá de lo que nos provoca esa película, este, de alguna manera pidiéndole a Clint Eastwood que tome esa decisión. Pero bueno, esa es la situación. Hoy en la Argentina, por supuesto, cuando habla de la eutanasia como una práctica prohibida, se está refiriendo a la eutanasia voluntaria activa, ¿no? Que vendría a ser cuando se provoca directa y activamente la muerte de una persona. Bien, em, entonces, esto forma parte de los consentimientos informados, que es el inciso G. Otro punto importante del consentimiento informado es el derecho a recibir cuidados paliativos, ¿no? En el proceso de atención de su enfermedad, ¿no? Que está muy vinculada a la idea también de la muerte digna. Eh,
y van a encontrar también este artículo, esta parte del artículo que es el último párrafo del artículo 59, que habla de que cuando la persona está absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad, y no la ha expresado anticipadamente, ya vamos a ver que existe lo que se llama las directivas médicas anticipadas, que están reguladas en el artículo 60 del Código. Cuando no ha habido voluntad expresada, ese consentimiento informado puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, ¿no? Que es esa figura que hemos visto en la unidad número 5, el cónyuge, el conviviente, el pariente, el allegado que acompaña al paciente, y siempre que medie una situación de emergencia con cierto riesgo inminente o mal grave para su vida o su salud, ¿no? Es decir, es el caso de una persona que llega al hospital en estado de inconsciencia. Entonces, ¿quién presta en esos casos el consentimiento informado? Bueno, estos que están aquí, y en ausencia de todos ellos, el médico puede igualmente intervenir cuando se trata de una actuación urgente. No lo va a dejar morir hasta tanto no venga alguien y preste su consentimiento, ¿no? No, va a actuar a fin de evitar un mal grave al paciente, ¿no? Eh, esto está regulado de esta manera. Ahora, ¿qué son las directivas anticipadas? ¿No? Esto que está en el artículo 60 del código. Eh, es lo que se llama algo así como testamento vital, y que tiene que ver con decisiones que puede tomar anticipadamente una persona. No importa la edad, puede tener este, 16 años, 18 años, 25 años o 65 años, donde toma decisiones anticipadas sobre su situación, sobre su estado de salud, ¿no? Para el futuro, ya sea previsible o hipotética, ¿no? Ya sea que esté cursando una enfermedad que previsiblemente lo va a dejar, por ejemplo, en estado de inconsciencia, o de manera hipotética. Yo estoy absolutamente sano y decido tomar esta decisión. Estas directivas anticipadas tienen una forma de hacerse, no se lo puede hacer, digamos, en la casa, ¿no? Eh, en cambio, al testamento, por ejemplo, sí. Puedo hacer un testamento hológrafo en mi casa y va a tener validez jurídica, pero esto no, esto requiere que sea hecho o ante escribano público o ante autoridad judicial, en donde voy a dejar en claro algunos puntos importantes sobre mi salud, ¿no? Es decir, si quiero recibir tales y cuales tratamientos, a quién dejo designado como curador, ¿ah? ¿Qué tipos de tratos quiero recibir, quiero quedarme en mi casa, quiero ser internado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con las directivas anticipadas que yo puedo dejar establecido, ¿no? Por ejemplo, casos de determinados cultos, como los testigos de Jehová, se deja anticipadamente establecido que no se quiere recibir transfusiones de sangre bajo ningún punto de vista, ¿no? Y esas decisiones autónomas se las respeta, por el principio de autonomía y de autodeterminación que hemos visto en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? En la medida en que, por supuesto, sean productos de un acto voluntario, ¿no? Libre de toda coerción, libre de toda violencia, de todo error, etc. La persona plenamente capaz, bien, o sea, esto significa que hay que tener 18 años de edad, lo cual entra en contradicción con el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de que a partir de los 16 años las decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo, la persona se considera como un adulto. Bueno, acá para directivas anticipadas requiere ser plenamente capaz, es decir, tener 18 años,
eh, puede anticipar directivas y conferir mandatos respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad, ¿no? Puede designar a las personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Fíjense que acá habla de la eutanasia, las directivas que impiden desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. ¿Mm? Yo le dejo anunciado a, a mi curador que me provoque la muerte. Si, bueno, eso se considera como no escrito, está prohibido en nuestro código, ¿no? Y cuando hablamos de eutanasia aquí, hablamos de la eutanasia activa, ¿eh? De la eutanasia activa voluntaria, es decir, aquellas prácticas, aquellas conductas que provocan directamente la muerte de una persona. Esa eutanasia activa voluntaria está prohibida en nuestro régimen legal. Ahora, estas directivas anticipadas, que yo las he dicho, como acabo de decir, ya sea las puedo dejar por escritura pública ante escribano público o bien puedo hacerla también ante un juez, son libremente revocables. Es una declaración de voluntad que yo la puedo revocar a los 15 minutos o a los 10 años de haberla otorgado. En cualquier momento puedo revocarla, es libremente revocada. No es que una vez que han sido formuladas ya no se pueden cambiar, no, se pueden cambiar, se pueden dejar sin efecto en cualquier momento, ¿no? Y por último, tenemos esto de las exequias, que es el artículo 61, que tiene que ver con las decisiones de una persona sobre el propio cuerpo para después de la muerte, ¿verdad? Eh, y sobre esto habla el artículo 61 cuando dice que la persona plenamente capaz, esto puede formar parte de las directivas anticipadas, ¿no? Puede disponer de, por cualquier forma, el modo y las circunstancias de sus exequias, ¿no? Es decir, de su funeral, de su, de su, de la manera en que desea que que lo entierren o que lo inhumen o que lo cremen, ¿no? Esas decisiones las puede tomar la persona y dejarlas manifestadas, ¿no? Así como la dación en todo parte del cadáver, ¿no? Es decir, la disposición del cadáver que recuerden que con la ley Justina, que es posterior al código, es posterior a este artículo, establece una presunción de que toda persona que no ha manifestado su voluntad en contrario es donante de órganos, por supuesto, con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos, no comerciales, porque implica el cadáver una disposición del cuerpo y se sabe que no puede haber disposiciones del cuerpo que impliquen o que tengan una vinculación con una cuestión comercial. Bien, ahora, ¿qué pasa si la voluntad del fallecido no ha sido expresada? No es posible saber qué es lo que quiso el difunto. ¿No? No sabemos si querían que lo entierren o que lo cremen, ¿no? Que le hagan un velorio, que no le hagan un velorio, etcétera, etcétera. Bueno, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente. Si no hay cónyuge, si no hay conviviente, a los parientes según el orden sucesorio. Ahí vendrán en primer lugar los descendientes, es decir, los hijos, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Bueno, esto puede ser motivo de discusiones entre los herederos y lo tendrá que resolver el juez según la prueba que se produzca en ese brevísimo juicio donde se pueda discutir sobre el tema, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les decía recién, la ley Justina, la 27447, de trasplante de órganos, dice que
La ablación de órganos y o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción, ¿no? Es decir, se presume que es donante de órganos. Bien, bien. Bueno, hasta aquí llegamos con la unidad número 6. Avancen en la lectura y cualquier duda que tengan, lo trabajamos y lo seguimos trabajando en clase. Muchas gracias. Hasta luego.